Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades y en este caso comenzando un ciclo que se titula Temas importantes y curiosidades geográficas. Este es el video número 434. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este momento presentaremos el video geográfico titulado Medio Oriente, la tierra donde llueve poco y corre mucha sangre. Las sociedades del Medio Oriente son probablemente los primeros grupos humanos que se organizaron en estados, con todas las ventajas e inconvenientes que ese tipo de organización ofrece. En efecto, hace 5.000 años aproximadamente, ya había estado funcionando en el valle del río Nilo y la llanura de los ríos Éufrates y Tigres. Eran zonas fértiles y con mucha insolación, pero carentes de lluvias y humedad en los suelos. Sin embargo, la presencia de 3 caudalosos ríos permitía proveer de aguas a las tierras potencialmente agrícolas y desarrollar cultivos de alta productividad. Para hacer llegar el agua a zonas amplias, construyeron represas y excavaron canales, y para ello se requería aunar el esfuerzo de muchas comunidades que debían ser coordinadas por una autoridad central. Este fue el comienzo de los estados sumerios de Mesopotamia y faraónicos de Egipto. Una vez aparecidos los primeros estados, esta modalidad organizativa social se extendió y profundizó. Se generaron nuevos estados que se expandieron y conquistaron a sus vecinos para mejor explotar sus recursos y trabajo. Comenzaron a desarrollarse reinos e imperios. Periódicamente los pueblos subordinados se rebelaron y se enfrentaron a sus dominadores. Y en muchas ocasiones desarrollaron sus propios reinos e imperios. Desde entonces la historia del Medio Oriente es una sucesión de estados imperiales y monárquicos que impusieron su dominio a través de la guerra y la fuerza militar. Al mismo tiempo que aparecían los estados, se desarrollaban religiones que facilitaban el control de las poblaciones sin necesidad del uso de la fuerza. Las primeras religiones, que en muchos casos ponían énfasis en divinidades relacionadas con la tierra y la fertilidad, muchas veces femeninas, se fueron cambiando por otras que glorificaban la guerra y la agresividad triunfante. Con frecuencia, las autoridades estatales se confundían con las autoridades religiosas. El rey era el supremo sacerdote. Incluso el rey o emperador se atribuía un carácter divino. Las luchas por poder y recursos comenzaron a utilizar argumentos religiosos. Cada sociedad tenía sus propios dioses o sus propias interpretaciones de las historias y tradiciones religiosas. A las religiones que atribuían carácter divino o mágico a los elementos de la naturaleza, sucedieron otras que redujeron el mundo y el universo al poder de un Dios único. Esto facilitaba el control de las mentes. Así surgieron las religiones monoteístas, que habrían de constituir el contexto religioso y espiritual por muchos milenios y hasta la actualidad. Las guerras, las conquistas y la opresión continuaron, pero se procuró vestir los intereses económicos, de poder y protagónicos de un ropaje religioso y espiritual. Las guerras son crueles y siempre lo fueron. Para controlar a los pueblos se utilizaron muchos métodos, pero el más común fue la guerra y el dominio por la fuerza. El objetivo de la guerra es causar daño al enemigo para derrotarlo. Para ello se requiere matar, destruir, si fuera posible aniquilar las fuerzas oponentes y sus bastiones principales. Las religiones monoteístas son esencialmente proselitistas y expansivas. El zoroastrismo fue una primera religión que surgió en el siglo VI antes de nuestra era, con amplia expansión y apoyo estatal en el Imperio Persa, que si bien no es completamente monoteísta sino dual, y propone una lucha entre las entidades del bien y del mal, influenció los monoteísmos que se desarrollaron en los siglos siguientes.
en particular al judaísmo. El judaísmo, era la religión de un pueblo que estaba restringido a ciertos territorios tradicionales. Según Kamel Salibi, un académico libanés de gran prestigio, en su primera etapa el pueblo judío estaba establecido en el sur de Arabia, en la región denominada Asir, y que recién algunos siglos después reaparecería en el territorio de Palestina. A partir del siglo VI, antes de nuestra era, el judaísmo pasó a ser una religión proselitista. Promovieron las conversiones y se crearon importantes comunidades judías que no estaban constituidas por población hebrea en Medina, en Arabia, en Alejandría, en Egipto, y en Etiopía, entre otros lugares. Todavía en el siglo IX, el judaísmo se expandió a territorios al norte del Mar Caspio, en la cuenca del río Volga y zonas adyacentes, incorporándose como religión oficial del reino házaro, que duraría como tal hasta los siglos XI y XII. Luego de la disolución del reino házaro, muchos de los creyentes judíos emigraron a Europa, constituyendo la base de los judíos askenazi de Europa Oriental y Central. En los siguientes siglos el judaísmo cambió sus políticas proselitistas y pasó a ser una religión que restringía las conversiones de los no judíos. El cristianismo, como típica religión monoteísta, es fuertemente proselitista, lo cual le permitió difundirse en todo el Imperio Romano, tanto en el occidente como en el oriente. Cuando el emperador romano Constantino declaró religión oficial al cristianismo, el proselitismo pasó a ser un asunto de Estado, y a partir de ese momento la expansión de esta religión fue muy rápida en toda la región mediterránea y más tarde en Europa central y oriental. Cuando se dividió el cristianismo más tarde en romano y ortodoxo, bizantino, fueron dos los poderes estatales que entraron en pugna desde entonces el cristianismo. El Islam surgió 3 siglos antes de la separación de las iglesias cristianas, que emergió de Arabia y tuvo una actitud hiperproselitista, apelando a sus conquistas militares y a la aplicación de políticas discriminatorias que promovían la conversión. A su vez, ya desde sus orígenes en los siglos VII y VIII, el Islam se dividió en dos corrientes principales, el sunismo y el chiismo, que también apelaron a menudo a enfrentamientos militares para asegurar sus dominios territoriales y en la conciencia de las gentes. En los siglos siguientes, en estas grandes corrientes del monoteísmo euroafroasiático, aparecieron nuevas tendencias religiosas, a veces llamadas herejías o sectas, que repetidas veces combatieron por el control de los territorios y las mentes de las personas. En definitiva, la historia de los últimos 14 siglos en Europa, Asia Occidental y Norte de África fue una lucha cruenta y sin cuartel de los diferentes sistemas jerárquicos religiosos por imponer sus dominios, con un saldo de millones de muertos, heridos y numerosas migraciones. En los 5.000 años de historia del Medio Oriente hubo cientos de guerras, decenas de miles de batallas, cientos de millones de muertos, innumerables obras humanas destruidas, sociedades enteras eliminadas, culturas excluidas, emigraciones en masa, limpiezas étnicas, esclavitud, torturas sistemáticas. No consideremos que las sociedades del Medio Oriente son peores que otras sociedades que hay en el mundo. Tan solo son más antiguas y por tanto tuvieron más tiempo para desarrollar el expansionismo estatal y el imperialismo expresado en sus múltiples formas. Tampoco debemos olvidar que durante mucho tiempo y en múltiples ocasiones, las sociedades del Medio Oriente fueron víctimas del expansionismo y el imperialismo de potencias externas. En los últimos siglos, estas agresiones fueron muy frecuentes. Las potencias de Europa Occidental, la Rusia zarista y más tarde soviética, los Estados Unidos comenzaron a intervenir en el Medio Oriente con el fin de apoderarse de sus recursos. Para ello, aprovecharon las disensiones internas que ya existían en su propio beneficio. Promovieron las luchas sectarias, cristianos contra musulmanes, musulmanes contra judíos, chiitas contra sunitas. Las guerras de Afganistán e Irak en la primera década del siglo XXI, que todavía siguen, y la guerra de Siria, desatadas por los Estados Unidos y sus aliados con variadas excusas, y a partir de las contradicciones existentes, desencadenaron fuerzas de odio y agresión que llevaron a matanza y destrucción en esos países. A ello se agregó la intervención política y militar de Rusia, que tiene sus propios intereses en la región mediooriental. Las potencias externas inyectaron armamentos, cada vez más mortíferos, que multiplicaron la muerte y la destrucción.
El precio es la sangre vertida por los pueblos que ya no pueden trabajar, relacionarse pacíficamente, comerciar o vivir vidas productivas y armoniosas. Solo queda la muerte, la destrucción, la emigración. En fin, en las tierras de pocas lluvias sigue habiendo mucha sangre derramada.